Muy buenas, quiero darles la bienvenida a este curso de metodología de la investigación, específicamente investigación cualitativa. Qué rico poder compartir con ustedes este semestre. La idea inicial es que podamos compartir como unas reflexiones alrededor de qué es la investigación cualitativa, que es como el objeto de interés que tenemos en el curso. Los animo para que trabajen con mucho ahínco, con mucho ánimo. Es un tema que me gusta mucho, que lo disfruto mucho y espero transmitir un poquito, no solamente de ese conocimiento, sino de ese amor y la pasión que siento por la investigación, específicamente por la investigación cualitativa. Como les dije ahorita, estos son unos lineamientos generales, algo como para que entremos, vamos entrando en materia con respecto a conceptos, que es muy importante que los tengan presentes y que les pueden ayudar para que más adelante en el desarrollo del semestre puedan aterrizar las ideas y los conceptos que son propios de la investigación cualitativa. Quiero compartir con ustedes entonces una presentación para que tengamos la oportunidad de entender, como les decía ahorita, algunos conceptos que los que nos vamos a ir encontrando y algunas características generales de todo esto que denominamos investigación cualitativa. Siempre es muy importante que uno comience dando claridad frente a la parte conceptual. Eso le ayuda a uno no solamente a ubicar un concepto, sino también a ponerlo en referencia de pronto con otras disciplinas o con otros saberes. Nosotros aquí cuando estamos hablando específicamente de cualitativa, la primera palabra que se nos viene a nosotros, a nuestra cabecita, es la palabra cualidad. Entonces, cualitativo viene de cualidad. Cuando uno dice, por ejemplo, es que Luis es una persona amable. Cuando uno dice María es una persona triste. Cuando uno dice Juan es una persona sincera. O cuando uno dice Camilo es una persona deshonesta, pues estamos dando un adjetivo que califica a la persona en relación con una característica que le vemos, le atribuimos o le señalamos. En otras palabras, entonces decimos una cualidad. Entonces, lo primero que nosotros, por lo menos en términos conceptuales, que nos acerca al concepto es que de cualitativo viene la palabra cualidad, que es algo que describe un objeto o una cosa. En razón, como decíamos ahorita, en términos de identidad, algo que lo puede definir o algo que lo puede caracterizar. También hay otra característica, o también podríamos decir en términos de semántica, de significado del concepto, también podríamos decir que es algo que va mucho más allá, que no solamente es una característica o un atributo, sino que hace referencia a algo que es comprensivo. Si ustedes se fijan bien en esa palabra, como lo tienen en la diapositiva, ¿cierto? No se trata simplemente de comprender, sino comprehender con H. Y eso quiere decir la manera como nosotros somos capaces de poder entender y capturar la esencia de las cosas. Entonces aquí una primera definición que es muy importante que la tengamos presente. Una cosa es poder comprender algo a partir de sus atributos o sus características y otra muy distinta es tratar de comprender algo a partir de la esencia de las cosas. Entonces, hay ciertas características o atributos que aunque me caracterizan, no me definen. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo tradicionalmente pueda ser una persona amable, no quiere decir que yo en todos los momentos y en todas las situaciones me presente como una persona amable. O el hecho de que yo generalmente tenga, por ejemplo, una personalidad más tendiente hacia lo triste, no quiere decir que en ciertos momentos pueda comportarme de una manera alegre. Aunque tenemos rasgos, aunque tenemos características que de pronto nos ayudan a caracterizar lo que nosotros somos, hay otra pregunta y es si es posible que haya algo que sea nuestra esencia o que nos defina. Y cuando ya nosotros intentamos buscar la esencia de las cosas, algo que dé cuenta de lo que es ese ser de manera íntegra, no simplemente por aproximación, como pueden ser las cualidades, entonces estamos hablando de ese comprender. O estamos hablando de la esencia de las cosas mismas, que también es algo que vamos a tener muy en cuenta dentro de esta investigación cualitativa. ¿Por qué es supremamente importante? Porque normalmente cuando nosotros estamos en los cursos de investigación, ustedes tienen una formación que es muy fuerte
en todo ese componente de la investigación cuantitativa, expresada a partir de modelos epidemiológicos, a partir del lenguaje de la estadística y que busca unos conocimientos que sean universales y que sean certeros. Y esa es una manera no solamente de hacer ciencia, sino de generar conocimiento. Por supuesto que gracias a lo que se ha desarrollado a partir de la investigación cuantitativa es que nosotros hoy tenemos muchísimas cosas. La pregunta ¿es la única posibilidad que nosotros tenemos de comprender? Y la respuesta es no. ¿Es la única posibilidad que tenemos de generar conocimiento? Y la respuesta vuelve a ser no. Simplemente cada uno de los dos son enfoques distintos que utilizamos, ambos con el propósito de generar nuevo conocimiento, de solucionar los problemas que estamos identificando dentro de la realidad en la cual nosotros nos movemos o dentro de la cual nosotros estamos. Les decíamos ahorita, es muy importante entender que cualidad o calidad o esencia, como lo planteamos, viene del término latín que significa qualitas, ¿cierto? Que inicialmente uno lo podría identificar con estas dos palabras, el cual como pregunta y el qué como pregunta. Cuando yo pregunto qué, siempre estoy apuntando a una definición. Y cuando apunto a la palabra cual estoy apuntando hacia un señalamiento. Listo, pero si yo lo llevo en términos lingüísticos al campo de la pregunta, podría preguntar qué es o cómo es. Una cosa es que a mí me describan una realidad y otra cosa es que yo la comprenda. Voy a utilizar aquí en este momento un ejemplo para que sea mucho más fácil de comprender este enunciado. A mí me pueden decir por ejemplo, que un porcentaje del 10% de la población menor de 15 años, perdón, experimenta, por ejemplo, enfermedades de salud mental. Listo. Eso, como les decía ahorita, es una descripción. Y ese porcentaje obedece a una caracterización de un grupo de personas dentro de esa población en términos generales que presentan ese atributo o presentan esa característica. Cuando a mí me describen esa realidad, significa que que la puedo definir o que entiendo el procedimiento. No, ¿cierto? Es una manera de acercarme a un fenómeno como tal. Vuelvo y repito, cuando es expresado a partir de la estadística, a partir del lenguaje matemático. Pero cuando yo pregunto qué es, yo estoy ya pidiendo una definición. Y cuando pregunto cómo es, estoy pidiendo claridad frente a la manera como se hace posible ese fenómeno. Entonces, es muy distinto que a mí me digan que el 3, 4, 5% de la población menor de edad sufre de problemas de ansiedad, hay que entender cuáles son las condiciones de posibilidad que favorecen que esas personas tengan ansiedad. Una cosa muy distinta es que a mí me digan que, por ejemplo, Colombia es uno de los países más corruptos, a entender por qué somos un país tan tendiente a la corrupción. Cuando yo indago por las definiciones, cuando yo indago por las formas que hacen posible determinadas conductas, determinados comportamientos, determinados modos de relación, estoy entrando al campo de la investigación cualitativa. Siempre, este tipo de investigación va, digámoslo así, va a estar estructurada a partir de cuatro ejes que los vamos a ir desarrollando durante el semestre y que hoy se los nombro para que tengan la posibilidad de tener acercamiento a ellos. ¿Cuáles son? Inicialmente, un eje que está en el campo de lo teórico. Miren, muchachos, no todos nosotros pensamos que los ejercicios investigativos están muy lejos y que casi siempre se dan en circunstancias controladas, en laboratorios, por personas con batas blancas que manipulan equipos e instrumentos que me permiten la generación de un conocimiento en situaciones total absolutamente asépticas. La pregunta es, ¿esta es la única manera en que se hace investigación? No, no es la única manera en la que se hace investigación. La investigación se hace solamente cuando es organizada, sistemática. Pues la investigación académica sí, pero eso no quiere decir que todos no realicemos investigaciones en algún momento. Pensemos en lo siguiente, no necesariamente tiene que ser pues una investigación académica, pero por ejemplo, tengo una fiesta y yo necesito la vestimenta adecuada para esa fiesta, ya que yo no la tengo, ya que yo no la poseo. ¿Qué hacemos nosotros? Preguntarme, hombre, ¿dónde la puedo conseguir? Listo.
¿Qué tengo que tener en cuenta cuando vaya a conseguir esa indumentaria? Entonces tengo que tener en cuenta, por supuesto, mi capacidad económica, mis gustos, mis preferencias, ¿cierto? Lo que se acomoda mejor, por ejemplo, a mi estilo, lo que se acomoda mejor a lo que yo soy, a mi talla, a mi peso, no solamente pues a la parte económica, si el evento es un evento de día, entonces qué tipo de colores son los más adecuados para usar, si el evento es en la noche, cuáles son los colores más adecuados para las horas de la noche. Yo voy identificando una serie de temas y esos temas me van dando unos subtemas y se van generando un tipo de preguntas. ¿Listo? Entonces me invitaron para esa fiesta y resulta que me dicen que la fiesta es en horas de la noche y es en traje formal. Traje formal es que debo ir de pantalón y de camisa, o implica que debo ir de corbata y de saco también. Entonces yo esas preguntas que tengo voy intentando resolverlas y todo lo hacemos en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, todos somos en la experiencia, todos hacemos investigaciones. Lo que pasa es que no tenemos claro cuál es el procedimiento más adecuado para que esa investigación tenga un feliz resultado. ¿Qué se hace en el mundo académico? Se tiene un orden estructurado para que la investigación me resista a los criterios de rigor y de validez para que los resultados de esa investigación y las conclusiones de esta investigación yo las pueda extrapolar a otras situaciones, a otros contextos y a otras investigaciones que sean parecidas. Esa es la gran diferencia. Entonces todos tenemos inquietudes, todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas y todos tenemos temas que nos interesan. Listo, yo, por ejemplo, si me lo permiten, a mí me interesa mucho, por ejemplo, todo el tema de la astronomía. Si yo hablo con otra persona, me dice, hombre, a mí me encantan los temas que tienen que ver con la culinaria. Otros me dirán, a mí me gustan los temas culinarios. Otra persona me dirá, a mí me gustan mucho los temas históricos. Pero una cosa es uno tener un tema de interés y otra cosa muy distinta es uno identificar una problemática dentro del tema de interés. Listo. Entonces, cuando yo pregunto por la problemática, estoy haciendo referencia a que dentro de los temas hay ciertos aspectos que a mí me llaman más la atención. Por ejemplo, ahorita les decía, soy un gomoso, me gusta mucho el tema de la astronomía, pero dentro de la astronomía, aunque hay muchas cosas que me llaman la atención, hay unas problemáticas que para mí son mucho más interesantes. Dentro de todo el tema de la astronomía, a mí me interesa mucho, por ejemplo, muchachos, todo lo que tiene que ver en las condiciones que hacen posible que se pueda desarrollar vida inteligente en otros lugares. Vale, entonces ahí yo ya tengo una problemática. Y dentro de esa problemática yo me planteo las posibles preguntas. Y esas preguntas, cuando yo ya las tengo identificadas, se convierten en el punto de anclaje para el segundo eje, que es el eje epistemológico, que es donde yo ya, con la pregunta de investigación, voy a ir a la literatura, voy a ir a hablar con los expertos, voy a ir a las fuentes de información directa, a las fuentes de información primaria, a las fuentes de información secundaria que me van a ayudar a resolver la pregunta que tengo. ¿Cuál es la gran diferencia, por ejemplo, aquí con respecto a las investigaciones cuantitativas? Hombre, que cuando yo voy hacia esas fuentes de información, a mí la investigación cuantitativa me pide como investigador tener una distancia frente al objeto de investigación. Listo. Y resulta que la investigación cualitativa te va a decir, no, tú no puedes tener esa distancia. Tienes que tener una relación total absolutamente distinta. ¿Por qué? Porque se trata no de describir una realidad de manera objetiva, certera y universal, sino que aquí se trata de comprender una realidad y la mejor manera de comprender la realidad es estar lo más cerca posible de esa misma realidad. En la investigación cuantitativa nosotros hablamos de variables, mientras que en la investigación cualitativa nosotros vamos a hablar de categorías. ¿Y cuáles son las categorías? Hombre, son esas agrupaciones que uno hace en términos teóricos frente a los conceptos que son fundamentales para poder comprender y contestar las preguntas que yo me he planteado con anterioridad. Entonces, si yo quiero comprender, muchachos, por ejemplo, las dificultades en el manejo emocional en los pacientes que sufren cáncer. Con toda seguridad, cuando yo vaya a la literatura, cuando yo vaya a hablar con las personas que han sufrido de cáncer, cuando yo vaya a hablar con los cuidadores de las personas que han padecido cáncer, muy seguramente me voy a encontrar con unas categorías que de una u otra manera reúnen el universo de conceptos y ideas que son fundamentales
para poder responder a la pregunta de lo que había planteado frente a estos pacientes con cáncer. Entonces, muy seguramente habrán conceptos como la facilidad que la persona tiene para tramitar sus estados emocionales cuando está sufriendo una enfermedad de estas. Muy seguramente tendré que hablar con mucha profundidad del cáncer y los diferentes tipos de cáncer. También tendré que hablar por allá de la resiliencia, la capacidad de transformar una situación negativa en algo positivo y se me van a convertir en esas categorías que me van a ayudar a soportar en términos teóricos lo que yo estoy indagando desde el punto de vista cualitativo. Pero posteriormente comienza todo lo ontológico. Paso a toda la parte ontológica, listo. Y cuando yo paso a toda esa parte ontológica, entonces tendré que plantear cuáles son los análisis y las técnicas que voy a utilizar para recoger esa información. En el semestre vamos a ver diferentes formas de hacer investigación cualitativa y cada una de esas formas de hacer investigación cualitativa, de qué técnica se vale y esa técnica, cuáles son las posibilidades de análisis que me va a entregar. Y finalmente, el último punto, que es el eje nociológico, que hace referencia a cuando se produce el conocimiento. Listo. Y aquí el conocimiento sí va a tener unas características también que van a ser muy distintas al conocimiento que se produce gracias a lo que se da dentro de las ciencias duras o dentro del positivismo clásico, que ya lo vamos a mencionar pues y que lo vamos a tratar con mayor detenimiento. Por ende, cuando estamos hablando de investigación cualitativa, como les decía ahorita, estamos hablando de una manera de acercarme al conocimiento, de buscarlo y de comprenderlo. Y que generalmente está relacionado, como lo decíamos ahorita, con personas, con comportamientos, con modos de relación, con grupos étnicos, con grupos sociales, con grupos empresariales que están determinados por unas características o por unos atributos que los hacen muy particulares. Mientras en la investigación cuantitativa yo busco universalidad, en la investigación cualitativa el conocimiento se genera a partir de grupos que son mucho más pequeños y que esas características, atributos pertenecen a ellos. ¿Por qué? Porque es que yo puedo, por ejemplo, desde la investigación cuantitativa, generar guías y protocolos, por ejemplo, para la atención de enfermos con determinadas dolencias o con determinadas enfermedades. La pregunta es, ¿esas guías y protocolos se estandarizan y se aplican de la misma manera en todas las partes? Hombre, puede que en algunas circunstancias sí, pero en otras circunstancias con toda seguridad no se va a hacer. Yo siempre he dicho, miren, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con pacientes que están en los estratos uno y 2 a trabajar con los pacientes que están en los estratos 3, 4, 5. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, con los pacientes que están, por ejemplo, después de los 50 a los 60 años, a los pacientes que tienen 20, 25 años. Cada situación me va a generar una serie de condiciones donde yo voy a tener que definir cómo actuar, ¿cierto? A partir de unas características y unas condiciones de un grupo puntual y específico. Por eso, en la investigación cualitativa, distinto a lo cuantitativo, yo no busco una universalidad que me genere una ley, sino que busco son las particularidades de grupos pequeños que me ayuden a una mejor comprensión de los mismos. Ahorita lo decíamos, durante todo el semestre nosotros vamos a ver los diferentes tipos de métodos que hay, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las investigaciones fenomenológicas, con los estudios biográficos, las historias de vida, vamos a ver, por ejemplo, los interaccionismos simbólicos. Eso lo vamos a desarrollar ya con mayor detenimiento dentro de el desarrollo propio del curso durante el semestre. ¿Qué tenemos que hacer? Como decíamos ahorita, identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, ¿cierto? Entendiendo básicamente un aspecto que es fundamental y cuál es, que cuando hablamos de modos de relación, cuando estamos hablando de lo humano, tenemos que partir de lo siguiente. Primero, todo lo que es humano es holístico. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos compuestos por una cantidad de premisas que determinan la relación que nosotros tenemos con todas las demás facetas de la vida. Entonces, aunque yo esté preguntando, indagando por la realidad de una persona, es muy claro que la realidad de esa persona está de alguna manera está relacionada, por ejemplo, con la estructura familiar, con la sociedad de donde viene, por la formación académica que ha tenido, por su propia realidad en términos subjetivos, por la formación que la persona tiene. Eso quiere decir holístico. Holístico es que es imposible comprender
comprender la realidad de una persona si yo no tengo en cuenta el entorno o si no tengo en cuenta el contexto. Y que toda realidad es una realidad que es histórica. Entonces, cuando hablamos de la historicidad de los diferentes fenómenos, es que todo está permanentemente dialogando con el contexto que lo hace posible. Entonces, no es lo mismo hablar para ustedes, por ejemplo, en enfermería de la lactancia, desde las culturas occidentales de los últimos 20 o 30 años, que hablar de la lactancia en una comunidad indígena. Y aunque el ejercicio en términos biológicos es el mismo, el contexto que lo contiene es total absolutamente distinto. Y el contexto no solamente está en relación con el entorno inmediato, sino con la historicidad de la práctica. Entonces, no es lo mismo hablar, por ejemplo, como decíamos ahorita, del cuidado de un paciente hoy en pleno siglo XXI, a hablar del cuidado del paciente, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque estamos hablando de un mismo concepto, estamos hablando del mismo concepto en épocas distintas, con personas distintas, con formaciones distintas y con propósitos distintos. Y todo eso lo reconoce la investigación cualitativa. Y todo eso ustedes lo van a necesitar para poder generar un conocimiento que sea mucho más cercano y mucho más certero frente a lo que es la función de ustedes como enfermeros y como cuidadores. Entonces decíamos ahorita, si fuéramos como a definir unas características fundamentales, lo primero que tendríamos que decir es, la investigación cualitativa es inductiva. ¿Qué quiere decir que es inductiva? Hombre, ahorita señalábamos una característica en las ciencias duras, en las ciencias exactas, y es, yo tengo que encontrar leyes, ¿cierto?, que me explican un comportamiento y me ayudan a predecir, a controlar las diferentes variables alrededor de las mismas. No, en la investigación inductiva muchas veces partimos de casos que son particulares, de pequeños casos para entender qué pasa entre esta persona o entre grupos pequeños. También ya lo señalamos, se hace desde una perspectiva holística, que considera el fenómeno como un todo, o sea, que yo no puedo aislar las partes para explicar el todo, sino que aquí yo tengo que tener en cuenta el todo para entender cómo se comportan las partes. Se trata de estudios en escalas pequeñas, ya se van a dar cuenta cuando veamos los diferentes enfoques y diseños, que muchas veces, por ejemplo, se hacen investigaciones donde los informantes van a ser 5, 6, 10, 15, 20, 30 personas que van a dar cuenta en ese grupo cómo se manifiesta un fenómeno como tal, cómo se hace posible, ¿cierto? Y cómo lo podemos entender o cómo lo podemos comprender nosotros. Se hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. Lo que decíamos, cambia de una manera radical lo que es el papel del investigador en los modelos cuantitativos a lo que es el papel del investigador en los modelos cualitativos. Mientras en los modelos cuanti hay una distancia entre el sujeto y el objeto dado por el método, en los modelos cualitativos, aunque se tienen metodologías, no se tiene esa misma distancia que se tiene en la relación cuantitativa. Recuerden que antes, por el contrario, en lo cualitativo, entre más cercano sea el investigador al objeto, una mejor comprensión podrá tener de él. Y no se trata de probar teorías o hipótesis, sino se trata básicamente de la generación de nuevos conocimientos. Por supuesto también que la investigación tiene una serie de lógicas y esa serie de lógicas pues las vamos a tener presentes, ¿cierto? Porque finalmente el objeto de la mayoría de los que nosotros vamos a tener como depositarios en términos de la investigación cualitativa van a ser los seres humanos, sus comportamientos, sus emociones, sus expectativas y sus deseos. Son los propios seres, son seres humanos que generalmente van a ir a seres humanos que son los productores de ese conocimiento. Por eso ese modelo de distancia que se proponen en las ciencias duras o en las ciencias exactas no termina siendo el preciso cuando me interesa es comprender cómo se genera una práctica, ¿cierto? Cómo se instrumenta una creencia, cómo se vive una relación determinada entre un grupo de personas o dentro de una persona y que también eso me da la posibilidad de comprender y de conocer las cualidades que se tienen dentro de o un grupo o una persona que son los objetos de interés en un momento determinado. Es fundamental, ¿cierto? Recuerden que el conocimiento es un producto social y que ese conocimiento, mire, el conocimiento es muy bueno que tengamos presente lo siguiente, el conocimiento se puede dar de muchas vías. Yo puedo generar conocimiento a partir de la formación que tengo, ¿cierto? Un conocimiento que se da de manera
buscada e intencionada a partir de formarme por personas y por instituciones que saben muy bien lo que están haciendo y que están cualificadas para hacerlo. Entonces, cuando una persona se matricula en un programa dentro de una universidad para estudiar una carrera, ¿cierto? Va a adquirir un conocimiento que está debidamente señalado, instrumentalizado e impartido por personas idóneas para poderlo hacer. Es la única manera de adquirir el conocimiento, ¿no? El conocimiento no solamente se da en términos nociológicos, el conocimiento también, o en términos epistémicos, el conocimiento también se da de forma experiencial. Vamos generando conocimiento en la medida que nos vamos enfrentando a la realidad, en la medida que vamos viviendo. Y en la medida que vamos viviendo, vamos generando vamos adquiriendo un conocimiento, pero también lo vamos produciendo. Entonces, el conocimiento tiene una característica, es que puede ser histórico y colectivo, como lo sabemos ahorita. ¿Cuál es el objeto de la investigación cualitativa? La vida cotidiana, ¿cierto? La manera como se establecen las relaciones sociales dentro de un grupo de personas que nosotros identificamos donde vemos una situación que es objeto de interés o que se puede plantear como problemática y que queremos generar conocimiento alrededor de la misma. Y como decíamos ahorita, donde el investigador es necesario que tenga contacto con esos actores sociales o con los fenómenos, ¿cierto? Que son objeto de interés. Observar siempre, ante todo, y recuerden que ese concepto de observación también es un concepto muy bonito desarrollarlo de una manera clara desde la investigación cualitativa. Básicamente, el que es buen observador se convierte en un muy buen investigador. Es tener esa agudeza siempre de poder ver lo que nadie más está viendo y de poder cuestionar lo que nadie más cuestiona y de comprender lo que nadie ha comprendido. Es el primer punto, pues, dentro de esta parte como de la lógica humana, adentrarse a esa realidad, como se llama ahorita. Esto quiere decir que yo tengo que ser capaz de adentrarme a esa realidad. Esa realidad me llama la atención. Aquí siempre la recomendación que uno le hace a los estudiantes es: traten siempre de investigar los temas que a ustedes les gustan, traten de investigar siempre los temas que a ustedes les llaman la atención y que a ustedes les apasiona. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en cualitativa tú te tienes que volver un experto en esos temas para poderlos comprender. Y te vuelves un experto inicialmente en la parte teórica, pero posteriormente en la parte vivencial y en la parte experiencial. Teniendo las herramientas para entablar un diálogo con los actores, decíamos ahorita, lejos está esa visión que uno tiene de los científicos que están en un laboratorio, ¿cierto? Con unos tubos de ensayo, con unas herramientas que les permite a partir de unas variables controladas generar el conocimiento. No, en la cualitativa el conocimiento está en la capacidad que tiene el investigador de interactuar con seres humanos y de adentrarse en esas situaciones que le parecen llamativas y de poderlas vivir y de poderlas vivenciar para de esa manera comprenderlas. Y finalmente entendiendo que la comprensión holística se da en la medida que yo soy capaz de entender que la parte o que las partes simple y llanamente las tengo que tener presentes para que el todo se me pueda dar en términos de adquisición de ese conocimiento. Ya hemos dicho, ¿cierto? Nosotros muchas veces encontramos diferencias muy marcadas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Recuerden que, por ejemplo, en lo cuantitativo hay un marco teórico que está preconstruido, mientras que en lo cualitativo nosotros hablamos de categorías. En lo cuantitativo se hablan de variables o hipótesis, mientras que en lo cualitativo se habla de estudios exploratorios, que son los que me van a ayudar a definir esas categorías. Y el final de la investigación cuantitativa son los resultados que sean contrastables, medibles y verificables. Y en la investigación cualitativa hay unos hallazgos que simplemente se van a confrontar. Listo, y que no están expresados en el lenguaje matemático como sí sucede en la investigación cuantitativa. Por supuesto que esto también depende, pues, como de muchas otras variables, de, como decíamos ahorita, de cuáles son los objetivos de la investigación, cuál es el propósito, ¿cierto? Qué podemos estar buscando cuando hablamos dentro de este tipo de investigación. Eh, la actitud que tiene el investigador, los métodos que utiliza, las lógicas de las que se arma para poder adentrarse dentro de estos modelos cualitativos, pero en especial del espíritu que tiene el investigador cualitativo. ¿Y a qué hago referencia en términos de ese espíritu o esa esencia, como lo nombramos por allá al principio? Hombre, que cualitativo es quien intenta comprender fenómenos, realidades, modos de relación.
y eso está como en el interior de cada uno. Hay personas que son mucho más cercanas a las investigaciones cuantitativas porque tienen esa manera de ver, de comprender el mundo y sus lógicas de apropiación del conocimiento se dan a partir de esas vías, pero otras personas, por el contrario, tienen otras maneras distintas de ver el mundo y de apropiarse de él y de generar esas lógicas de conocimiento, que son igualmente valederas. Recuerden que tiene que ver cuando estamos hablando de lo cualitativo con la vida misma, ¿cierto? Entonces es por qué las personas llegan a ser lo que son, por qué se comportan como se comportan, por qué hacen lo que hacen. Repito, y tiene que ver con la vida misma, lo que sucede dentro de los espacios en los cuales nos movemos los seres humanos, como son la escuela, la familia, la sociedad, las relaciones que entablamos con el otro, las relaciones que entablamos con nosotros mismos y que hacen referencia de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestros valores y de nuestras emociones. Si esto es lo que a mí me interesa, yo voy a vibrar más con la investigación cualitativa y será una herramienta mucho más valiosa para poder contestar las preguntas que yo voy a generar en relación a esto que acabamos de nombrar. ¿Qué tengo que hacer yo entonces, como lo decíamos por allá con anterioridad? Hombre, cuando yo ya tengo identificado cuál es la inquietud que tengo que recoger los datos, tengo que interpretarlos y posteriormente tengo que generar el conocimiento a partir de la interpretación que he hecho. ¿De qué se trata la recolección de la información? Hombre, se trata de que yo tenga una estructura intelectiva que me permita generar un buen conocimiento de un tema determinado. ¿A qué hace referencia esa recolección? Esa recolección hace referencia a que yo tengo que volverme un perito en la problemática, en la temática sobre la cual gira mi pregunta de investigación. Yo, si mi interés es, por ejemplo, todo el tema de la tanatología, yo voy y leo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver alrededor de la muerte desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, ¿vale? Y en la medida que yo cada vez voy teniendo mejores conocimientos, voy teniendo una mejor estructura intelectiva. ¿Qué quiere decir la palabra intelección? Intelección quiere decir que yo soy capaz de acercar en términos semánticos y en términos lingüísticos unas ideas y unos conceptos a un lenguaje que me sea propio. Eso es inteligir. Eso es la intelección y eso es lo que me permite la recolección de la información, que yo sea capaz de expresar en mis propias palabras lo que otros teóricos, lo que otros modelos conceptuales han planteado, incluso a lo largo de la historia. Pero ¿por qué lo hago? Porque yo tengo que tener una apropiación. Esa apropiación me la va a dar en la medida que yo tenga un conocimiento teórico y luego voy a la práctica a hacer la observación o a hablar con las personas que están inmersas dentro de una práctica determinada, ya soy capaz de darle una resignificación a partir del cruce que se produce entre lo teórico y lo práctico. Y cuando en mí ocurre ese cruce, yo ya estoy interpretando. ¿Eso qué quiere decir? Ya no solamente soy capaz de decir en mis palabras lo que esas ideas y conceptos expresan o significan, sino que ya soy capaz incluso de dar causas, efectos, modos de relación que se producen entre todo eso que a mí me parece fundamental. Y cuando ya soy capaz de hacer eso, ya soy capaz de generar un conocimiento alrededor de esa temática. Listo. Entonces, es supremamente interesante. Como les dije, hay unas características generales también que definen la investigación cualitativa. Podríamos decir que no tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de los datos no se especifica previamente. Es muy interesante porque muchas veces cuando uno está asesorando los trabajos de grado en las investigaciones cualitativas le dicen a uno, venga, pero es que eh, yo empecé a leer y me doy cuenta que la pregunta de investigación no es esta, sino que es esta otra. Maravilloso, perfecto. Cuando se cambia el diseño metodológico de una investigación cualitativa, es la mejor forma de entender que la investigación está siendo venturosa, que va por buen camino. Contrario a lo que sucede con la investigación cuantitativa, donde si se cambia algo en el diseño metodológico, pues cambia toda la investigación. Aquí tanto el método como el procedimiento tienen esa flexibilidad y hacen parte, como decíamos ahorita, de todo lo que enmarca la investigación cualitativa. Es muy difícil que una investigación cualitativa pueda ser revestida por un análisis estadístico. Ya decíamos ahorita que la expresión del lenguaje matemático y todo esto es propio más de las investigaciones cuantitativas. Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto y los investigadores cualitativos participan en las investigaciones a través de la interacción con los sujetos que estudian, ¿cierto? Y que su cercanía antes, por el contrario, le permite una mejor comprensión.
¿De qué se trata todo esto? Ahorita lo decíamos, se trata de que ustedes entiendan y comprendan como unas características muy generales, como abrebocas para todo lo que va a ser este curso. Espero que lo disfruten muchísimo, espero que estos conceptos en términos generales que les queden un poquito más cercanos, pero la invitación es que los desarrollemos a profundidad a lo largo del curso y con una participación muy activa por parte de ustedes. Eh, Ojalá todo esto pues sea como lo señalamos ahorita, del interés de ustedes y que les permita la generación de ese nuevo conocimiento. Muchas gracias, les deseo una feliz tarde.